Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros previa a que dé comienzo el Gran Premio de Bélgica. Ya sabéis que os vamos a contar tanto las estrategias, tanto los ritmos estimados que habría de carrera y sobre todo las expectativas de los pilotos, que es por lo que vamos a comenzar, por lo que si os queréis saltar algún tema lo podéis hacer mediante el índice de la descripción y vamos a comenzar por las expectativas de un Fernando Alonso que, recordemos, parte desde la octava posición. Clasificó noveno, gracias a la posición ganada que obtiene por la penalización de Max Verstappen, pues saldrá en esa octava posición. Buen puesto de salida, el que podías aspirar. Lo comentó Alonso, que a ver, si hubiera habido algún problema de los de delante la puedes acabar ganando, pero es posición que ibas a perder. Aspiran de por sí a ser el quinto coche, eso es ser noveno. Efectivamente cumplió en esas circunstancias, quedando por delante de Ocon, que fue quien clasificó en décimo lugar, saldrá como digo hoy noveno, y las expectativas para la carrera es al final conservar la posición de puntos, es decir, conservar la novena posición, porque contra Verstappen perderías el puesto. Hemos tenido un fin de un poco raro, ¿no? Me ha costado siempre entrar en calor, digamos, en las sesiones. Siempre he necesitado varias vueltas para sentir el coche a gusto. Ahora en la Q3, en la Qualifying, me he encontrado un poco mejor, pero creo que de cara a mañana hay que... o soy cauto aún porque hemos tenido un fin de semana, como digo, raro. Así que salimos novenos, ojalá poder mantenernos en los puntos, pero creo que no va a ser una carrera tan fácil como pudiera parecer. Ahora bien, ya lo habéis escuchado, ¿por qué dice que no va a ser tan fácil como parece? Bueno, pues aquí tenemos que hablar acerca de la configuración que lleva Aston Martin y eso es lo que vamos a hablar también en alguna que otra ocasión en este vídeo con los siguientes temas. Y sobre todo en ese sentido, Alonso se refiere a que no va a ser tan fácil porque si todos sus rivales llevasen la misma configuración en cuanto a carga aerodinámica, sería más sencillo. En un circuito que sea más sencillo eso y que más o menos todos los equipos llevan la misma, pues al final el objetivo se puede cumplir si consigues defenderte y ya está. El punto está en que aquí Bélgica es diferente. Bélgica es un circuito de baja carga aerodinámica porque hay rectas muy largas, pero es un circuito muy largo y también tiene curvas de alta velocidad en el segundo sector. En clasificación, sobre todo, la diferencia se consigue marcar en ese segundo sector, pero también hemos visto a pilotos conseguir marcar su diferencia en el tercer sector y en el primer sector, los dos sectores que es al final casi pedal a fondo, con la excepción de la curva 1 y la última chicane que hay en el tercer sector, son los únicos puntos diferentes, pero al final el resto de esos sectores es pedal a fondo. Entonces tienes que evaluar. En clasificación te suele salir mejor ser mejor en ese segundo sector, sobre todo porque tienes DRS. ¿Qué es mejor para la carrera? Pues depende de la carrera, depende de las condiciones, depende de los rivales y depende de tu propio ritmo. En este caso, el punto que ha escogido Aston Martin, sabemos que suelen tener una buena velocidad punta, un buen efecto del DRS, han escogido por tanto llevar mucha carga aerodinámica, siendo lentos realmente en recta, pero para poder rendir mejor en ese segundo sector. Ha salido bien, se han cumplido los objetivos, quiero decir, hasta este punto no ha estado mal. Pero claro, es más difícil porque si al menos los pilotos que tienes alrededor y contra los que vas a pelear han escogido la misma elección, entonces no te tienes que preocupar, seguramente más o menos vas a poder conservarlo. No es el caso, y es que el rival que tiene Alonso sobre todo es Esteban Ocon, un Esteban Ocon que ha elegido lo opuesto, es decir, baja carga aerodinámica, porque sabemos que Renault tiene los problemas de motor, de potencia, son el motor menos potente, así que para poder rendir al menos lo que se pueda en esos dos sectores hay que llevar una baja carga aerodinámica. Lo que ocurre con esto es que está siendo Alpine de los equipos que más velocidad punta están alcanzando por esos alerones de baja carga aerodinámica, por ese coche con la configuración de ese estilo, aunque en el segundo sector pierden mucho tiempo. Entonces aquí, ¿qué es lo mejor para la carrera? Llevar alta carga aerodinámica como lleva Aston Martin, y esto nos sirve ya la explicación para el futuro, que en este vídeo, como digo, vamos a hablar más de esto. Llevar alta carga aerodinámica te viene además bien porque gestionas mejor los neumáticos, pero llevar baja carga aerodinámica te supone que si consigues mantenerte cerca después del segundo sector, le vas a adelantar al piloto que tienes delante, porque si no se va a poder defender si encima no tiene DRS. Entonces ahí está el punto. Si Alonso, recordemos que además el DRS ya desde este año se está abriendo desde
desde la primera, cuando cruzas línea de meta por primera vez, desde la segunda vuelta, iba a decir primera, pero bueno, es segunda vuelta realmente. Entonces, o Alonso se consigue alejar de Ocon en esa vuelta inicial, o realmente ahí puede ser muy vulnerable y que luego se te dificulte mucho, porque el año pasado, por ejemplo, McLaren, que no tenían mal ritmo, escogieron la misma configuración que ha llevado Aston Martin, es decir, alta carga aerodinámica. Y el segundo sector lo hacían genial, pero perdieron posiciones en la salida Norris, porque Piastri se acabó abandonando porque tuvo un choque con Sainz, y Norris perdió posiciones en la salida y le costó horrores conseguir recuperar las posiciones, lo fue haciendo, pero le costó horrores, y tenía mucho más ritmo que los rivales, que es que estaba compitiendo contra Haas y contra coches de ese estilo. Si hablamos de que Alonso no tiene demasiado más ritmo, el Aston Martin no tiene demasiado más ritmo que el Alpine, puede dificultar mucho la carrera, así que ese es el motivo por el que lo decía Fernando Alonso, que además, y ya pasamos a hablar acerca del siguiente piloto, a Alonso le preguntaban al respecto sobre el nuevo trazado, que ya sabemos que ha sido reasfaltado el circuito de Spa-Francorchamps, lo cual para la lluvia provocó que se tardaba mucho más en secar, por eso incluso aunque no llovía demasiado en clasificación, no se llegó a secar el asfalto, y para en sí, en seco, el punto está en que no ha cambiado demasiado el asfalto, no es más rugoso, no degrada más, es decir, la degradación es más o menos igual, pero ha aparecido algo curioso que aquí no estaba saliendo durante los últimos años, que es que hay graining, por lo que esto va a ser importante. Bueno, tampoco diría que hemos encontrado una gran diferencia con el asfalto nuevo en cuanto a desgaste. Hemos encontrado mucho más agarre en el asfalto nuevo, eso sí, pero desgaste yo creo que ha sido parecido. De todas maneras, como hemos hecho la crono en lluvia, tenemos todos los neumáticos de seco disponibles para mañana, todos nuevos, así que aunque hubiese mucha degradación, creo que no va a haber problema para completar una carrera rápida. Aún así vemos que no se preocupa demasiado por la estrategia, porque al no haber hecho el domingo en seco tienen muchos compuestos, luego eso lo veremos. Otro piloto que ha hablado también acerca de las estrategias y de sus objetivos es Carlos Sainz, el piloto madrileño, que espera poder recortar la diferencia frente a Mercedes y dice poder remontar. Recordemos que Carlos sale séptimo frente a su compañero de equipo, que sale en primera posición con un vueltón que se marcó ayer Charles Leclerc, así que tiene mucho terreno por recortar. Realmente Sainz yo creo que está en su posición, el que no está es Leclerc, que debería de ir cayendo en carrera, veremos si se consigue defender en ese sentido Leclerc, pero ese es el objetivo ahora con condiciones diferentes y con condiciones que al Ferrari le debería de beneficiar más, que es en seco. Si Leclerc ha puesto el coche ahí en mojado, en seco lo podría haber puesto igualmente, porque el Ferrari suele rendir mejor ahí. Veremos si son capaces de remontar y el objetivo sería pelear realmente contra Mercedes. Muy diferentes, obviamente mañana va a ser todo graining y saber gestionar ese graining que ha estado presente todo el fin de semana en seco, así que sí, seco con los McLaren y los Mercedes delante, habrá que ir a por ellos y ver si podemos remontar. Que lo que ha comentado Carlos Sainz es que la clave de la carrera va a estar en ese graining que está apareciendo en ese segundo sector, y va a estar entre elegir si sufrir de graining, que el graining te está apareciendo en el medio y en el blando, o poner un neumático duro que no está sufriendo de ese graining y no debería de sufrir, porque más o menos las simulaciones que han hecho, si ya nos están diciendo esto, es que no van a sufrir de ese graining con el duro, salvo que el funcionamiento de los neumáticos cambie para carrera, que eso por supuesto puede ser por las condiciones que cambien y demás, pero bueno, no debería de aparecer. Entonces, o elegir el blando y el medio sabiendo que vas a tener que gestionar el graining, o poner el duro pese a que tenga muy poco grip. Sí, desde luego que es un neumático complicado de gestionar el duro porque tendrá poco grip, pero parece que puede ser un neumático que te quite el graining, así que todo dependerá de cuál gana, si el graining o el grip. Checo Pérez lo hizo ayer muy bien, cayó muchas críticas y sale hoy en segunda posición, un puesto bastante bueno para el piloto mexicano, que además en la salida, por cierto, sale desde el interior, es decir, si tuviera una buena arrancada, unos buenos primeros metros, en la primera curva se puede llegar a colar, incluso sin hacerlo, luego al final tienes toda la recta, subida de Rush, salida del Radilón y toda la recta de Kemmel, que si tienes más velocidad que Leclerc, que es el que está delante, entonces digamos que a lo mejor mantenga la posición, puedes intentar adelantarle. Tiene muy buena posición Checo Pérez y el viernes su ritmo no fue malo. Ahora bien, no se quiere confiar y es más, está en duda qué rendimiento puede llegar a tener Checo Pérez en carrera. ¿Por qué?
Porque del viernes al sábado Red Bull cambió radicalmente las configuraciones de los dos monoplazas, cambió muchas cosas del coche, que esto llegaron incluso a romper el toque de queda. Y el problema que está aquí, ¿por qué no saben más o menos qué ritmo van a tener? Pues porque sí, el viernes no estuvo mal, pero el viernes fue en seco. El sábado, con el nuevo coche, con la nueva configuración, con la que han llevado en clasificación, ha sido en mojado, por lo que no lo pudieron probar para las condiciones que va a haber en la carrera. Desde luego que en mojada ha funcionado, con un Verstappen que hizo primero, con un Checo que hizo tercero, Checo por eso sale en segunda posición, pero en seco no saben cómo van a rendir, no saben cómo va a ser tampoco en tanda larga, así que Checo duda de su propio rendimiento para esta carrera, poniendo además a McLaren como el verdadero rival. Tuvimos un buen ritmo de carrera, pero un poco lejos de McLaren. Hemos transformado el auto bastante y fue una lástima porque no pudimos probarlo. Entonces, en las condiciones de intermedia se sintió bien, creo que vamos en la dirección correcta, pero mañana no tengo idea, como puede ser increíble, como puede ser un desastre. Entonces, veremos, controlar el graining va a ser la prioridad mañana. Tengo confianza en que hemos hecho que hemos ido en la dirección correcta, ¿no? De los problemas que tuvimos el viernes, y vamos muy en dirección de Hungría también, entonces veremos mañana. Y además aquí entra la duda, ¿no? Hemos estado hablando de esto incluso durante el fin de semana, cuando también incluso durante la semana previa se sabía ya que Verstappen iba a sancionar, y es: ¿llegará Max Verstappen a Checo Pérez? Porque claro, ahora la parrilla está mucho más igualada que años atrás. En 2022 salió 16º y ganó la carrera con mucha ventaja. El año pasado sexto, pues con aún mayor ventaja, pero este año está mucho más igualado todo. Ya ni siquiera con Red Bull, porque aquí sí que apareció que tenían una gran ventaja, pero entre ellos, quiero decir, si Mercedes está peleando contra Sainz, por ejemplo, quizás simplemente por esa misma batalla a Verstappen se le dificulten los adelantamientos. Está complicado, entonces es una duda que resolveremos en esta carrera, si Verstappen, que de por sí parte como favorito, llegará. ¿Qué es lo que cree Checo? Esta es su respuesta. En condiciones normales, con el ritmo que tuvimos el viernes tan pegado todo el círculo, no debería, ¿no? Pero bueno, sería bueno para el equipo, porque espero que quien sí va a llegar va a ser los McLaren, que fueron muy duros ayer, entonces necesitamos la máxima cantidad de puntos posibles para el equipo mañana. Y en el caso de Verstappen también ha respondido a esta pregunta, que a ver, Verstappen parte como el favorito, y así sobre todo lo ha puesto McLaren, le han dado como el favorito. Ahora hablaremos también acerca del equipo McLaren, que quizá es el rival que va a tener que afrontar Max Verstappen, porque es que él mismo ha quitado como rival a Checo Pérez, que en esas palabras puede haber dos interpretaciones, porque también lo he visto como una crítica, ¿no? Por así decirlo, como que quita a Checo Pérez, o como que no lo va a llegar a Checo, me refiero. Lo que comenta Verstappen, vamos a leer ahora las palabras, es que la carrera va a ser complicada, que es algo que sabía desde el momento en el que tenía que sancionar 10 puestos en parrilla por cambiar ese componente del motor, que lo iba a tener que hacer en algún momento porque el motor se le rompió en Canadá, por lo que no contaba con él. No es el hecho de correr con Alonso, por ejemplo, ha corrido ya 2 carreras con un motor muy desgastado para poder no sancionar, pero Verstappen tenía que hacerlo sí o sí por ese problema tecnológico, por lo que este era el mejor circuito para hacerlo, pero sabía que iba a ser complicado, y comenta que va a ser difícil adelantar a McLaren y Ferrari, y si lo consigue el objetivo sería pelear contra McLaren, pero no pone a Checo. Quizá puede ser que ve que Checo se puede llegar a escapar y por eso no lo pone. Hoy ha sido un gran día, pero es en mojado. Habla acerca de aquí ayer la clasificación. Necesitamos ser rápidos en seco mañana, pero va a ser una pelea muy dura. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Espero que podamos luchar con los Ferrari y los Mercedes, y si tenemos un poco de suerte, tal vez podamos pelear también con los McLaren. Sé que también tengo que salir 10 posiciones más atrás, así que esto era lo mejor que podía hacer hoy. Y luego ir a partir de ahí, veremos. No sé lo rápidos que vamos a ser, espero que podamos estar en la pelea para intentar avanzar. Un equipo McLaren que aquí hemos hecho tanto hincapié también en la explicación de las diferentes configuraciones, porque sabemos el motivo por el que McLaren estuvo ayer tan mal en mojado. Que a mí es algo que a mí me extrañó bastante, por el hecho de McLaren ha sido el equipo que además, sobre todo en esas condiciones mixtas, mejor ha funcionado, lo que te demostraba también que tenían el mejor coche. Un ejemplo muy claro es Silverstone, que Silverstone realmente en seco no estuvieron tan bien
tan superiores, mejor dicho, porque eran muy competitivos, por supuesto, pero tan superiores como fueron en mojado, porque en seco se tuvieron que mantener en las mismas posiciones, aunque Norris ya estaba atacando a Verstappen en seco y le adelantó todavía en seco, pero fue cuando empezó de verdad a llover que se pusieron en Silverstone, estoy hablando Norris y Piastri primero y segundo. Al final habían demostrado ser el equipo que en todo tipo de condiciones mejor estaba rindiendo. ¿Y por qué en Spa-Francorchamps no ha sido el caso? Que podría ser simplemente por circuito, pero siendo que también no es el circuito que quizá mejor se les adapta, no es por eso, sino que es por la configuración. Y al igual que os contábamos que Aston Martin ha llevado una configuración de alta carga aerodinámica, en el caso de McLaren la llevan de baja carga aerodinámica. Confían mucho en la carga aerodinámica que de por sí el coche es capaz de generar para el paso por el segundo sector, y con esto consiguen tener mayor velocidad tanto en el primer sector como en el tercero, donde si no lo hicieran tendrían un déficit mayor contra Red Bull, que sabemos que el motor Honda es un motor que, bueno, es mejor al final, tampoco es que sea más potente que el Mercedes, pero sí es mejor, gestiona todo mucho mejor, que es sobre todo lo que destaca especialmente del motor Honda. Así que por eso lo que comentaron desde McLaren es que saben que han pagado el precio, porque sobre todo en mojado, que esto no lo habíamos comentado antes, en clasificación te suele ser mejor incluso tener más carga aerodinámica, pero es que en mojado ganas mucho teniendo más carga aerodinámica, pero claro que ellos eligieron lo contrario para ahora tener un mejor ritmo de carrera, y es la misma configuración que ellos llevaron el viernes, con un ritmo de carrera que tuvieron el viernes que daba absoluto miedo. Eran el mejor coche con diferencia ese viernes, así que ahí estará la duda de si los cambios que hizo Red Bull en la configuración durante la noche pueden ser capaces de verdad poder pelear contra ellos. Hablábamos también que una configuración de baja carga aerodinámica gestiona peor los neumáticos, pero es que el McLaren es el coche que mejor los gestiona, entonces quizá pueden prescindir de por la configuración que llevas, el setup que lleves, gestiones mejor, porque sabes que de por sí vas a gestionar bien. Y además es que en este sentido imagino que McLaren tampoco se la ha querido jugar, porque el año pasado hicieron lo mismo, pero a la inversa. El año pasado llevaron una configuración de alta carga aerodinámica, como os he explicado, que eso le perjudicó en carrera porque Norris perdió posiciones en la salida y luego se le hizo prácticamente imposible recuperarlas, pese a que en clasificación fueron bien. Y sobre todo el sábado del año pasado, que fue sprint, recordemos, hubo carrera al sprint y clasificación también al sprint, y fue mojado todo ese día y Piastri quedó segundo, entonces han preferido no hacer aquella estrategia, montar baja carga aerodinámica y ser capaces de rendir mejor. Claro, esto también puede ser positivo para defenderse del propio Verstappen si es que acaba llegando, porque repito que ellos lo dan como los favoritos, aunque Lando Norris, sus expectativas para esta carrera, por supuesto, partiendo desde la cuarta posición, justo detrás de Checo Pérez, que quizá es el rival que va a tener de los que tiene alrededor, porque Hamilton y Leclerc pensamos, como digo, que no deberían tener tanto ritmo. Es más, lo lógico sería que hasta Piastri sea capaz de ir consiguiendo adelantarles más con esta configuración, pues debería de serles fácil en recta, y ahí estará el punto de ver si consigue adelantar a Checo o no, pero sobre todo defenderse si es que acabase llegando Verstappen gracias a la configuración. El objetivo de Norris es ganar, porque además llega a decir que si no, obviamente sería una oportunidad perdida después de que Verstappen salga un décimo. Esperamos que mañana las cosas vayan en otra dirección. Si la pista está seca, soy optimista, pero si está mojado, no lo soy tanto. En cualquier caso, el objetivo es ganar. De lo contrario, correría el riesgo de ser otra oportunidad perdida. Y Lewis Hamilton también habla acerca de los cambios que realizó Mercedes, que tampoco ha podido probar. En el caso de Hamilton no es tema de configuración, que habrá habido algo seguramente, sino que es tema de piezas, y es que Mercedes introdujo varias mejoras en este circuito, siendo una de ellas un nuevo suelo, bueno, el lateral del suelo únicamente, pero un nuevo suelo, y esto lo han suprimido. El viernes la verdad que el ritmo de Mercedes fue bastante malo. Podría haber sido simplemente que habían ido con más carga de combustible o lo que sea, pero no. Los dos pilotos se bajaron diciendo que el feeling del coche era muy malo y han optado por volver al suelo anterior. Ya seguirán probando el suelo nuevo en las siguientes carreras cuando se vuelva del parón veraniego, pero lo que optaron es por hacer ese cambio, por llevar el suelo antiguo, no jugarse de esta forma, y aún así, pese a no haberlo visto cómo rendirían en seco, no cree tampoco Hamilton que el rendimiento vaya a cambiar demasiado.
Espero que el coche sea mejor de lo que lo fue ayer. La verdad es que estábamos lejos y no fuimos nada bien. Y creo que nuestro ritmo real está a 7 décimas, lo cual no está nada bien. Y quizás con los cambios lo reduzcamos, pero no va a ser un cambio significativo. Un Hamilton que también ha aprovechado para hablar de cuánto tiempo cree él que tardará Verstappen en llegar. Recordemos que Hamilton sale tercero y lo que comenta en este caso el 7 veces campeón del mundo es que viendo los ritmos, viendo la ventaja que tiene Verstappen, debería de llegar ya desde el comienzo del segundo stint, que ahora os comentamos los stints que deberíamos ver. Con el ritmo que tienen, estimo que nos alcanzarán para la segunda tanda. Así que ya para el final de este vídeo previo os vamos a enseñar, como siempre hacemos, el orden de salida, con Charles Leclerc partiendo desde esa primera posición, Checo segundo, Hamilton tercero, Norris, Sainz, Piastri, Russell, Alonso en octava posición desde el lado malo, pero que bueno, puedes llegar a jugártela para esa curva 1, Ocon, Albon y Verstappen en décima posición, luego el resto como ya sabemos, que ya os comentaba yo también en el vídeo de ayer, el último vídeo que publicamos, Zhou, que gana una posición porque su Noda sale desde el fondo de la parrilla por cambiar motor, pese a que Zhou también tenga una sanción de 3 puestos, pero claro, al final clasificando último acaba saliendo una posición más avanzada. Luego os tenemos que contar las estrategias que esperamos para esta carrera, que la verdad son estrategias similares a las del año pasado y la clave va a estar en, como había comentado Sainz, en saber si poner un duro, aunque tenga menos grip, pero te ahorras el graining o no. El año pasado las estrategias fueron blando, medio, blando, es decir, no es para nada lo que estamos viendo, no va a haber problema de neumáticos en este sentido, se va a hacer la estrategia más correcta porque fijaros la gran cantidad de neumáticos y todos nuevos, o casi todos, que tienen los equipos. Leclerc tiene 2 blandos, 2 medios y 2 duros disponibles para usarlos, todos nuevos. En el caso de Checo cuenta con un duro menos, es decir que solo ya vemos que la primera estrategia no la va a hacer por lo menos Checo Pérez, pero con hasta 3 blandos, que solo Leclerc es el único piloto que tiene 2 blandos. Por cosas por destacar, Albon cuenta con 4 blandos, también esto es por haber utilizado menos en otras sesiones quizá, cuenta con 2 medios, con un duro, bueno pues así vamos viendo un poco lo que tienen todos los pilotos que los estamos viendo ahora en pantalla, todos además nuevos con la excepción de Ricciardo y Tsunoda que utilizaron un duro extra en sesiones de libres, por lo que solo tienen uno usado, pero vamos, es un usado de pocas vueltas, se va a poder utilizar con la perfección. Entonces veremos qué estrategias utilizan. Ya hemos visto a Alonso que no se preocupa demasiado después de que la estrategia en Hungría no fuera más correcta, porque al final la elección que tienes es amplia, puedes hacer varias elecciones. Yo, de las que dice Pirelli, me aventajaría incluso a decir que la mejor es la última, si se consigue gestionar ese graining, claro, porque el año pasado sí se utilizaba mucho el blando, como os digo, el año pasado fue blando, medio blando, pues porque no había ese graining, no había ese problema, entonces la degradación no era tan excesiva. No ha cambiado la degradación como tal, pero al aparecer el problema del graining, ya a lo mejor el blando te dura menos de lo que te duraba antes. La que no vamos a ver, o no creo, salvo algún equipo a lo mejor algo desesperado, es la de medio duro blando, porque eso no suele ser óptimo. Por ejemplo, es lo que hizo la Aston Martin el año pasado, la anterior carrera en Hungría, y no es lo más óptimo. Veremos qué es lo que optan por hacer los equipos, que la gran mayoría además podrían hacer la de las 3 estrategias que vemos, la primera, la segunda y la cuarta. Olvidaros de la tercera, que no debería ser la más óptima, pero veremos qué es lo que acaban optando por hacer. Lo último a enseñaros, y ya finalizamos con este vídeo, vamos a enseñaros los ritmos de carrera estimados que ha hecho la Fórmula 1. Recordatorio de que esto es publicado el viernes, esto es con los datos que obtienen del viernes, que también puede cambiar, porque Red Bull ha cambiado configuraciones, porque no sabemos tampoco cargas de combustible, que esto lo hacen estimando las cargas de combustible, pero bueno, y ya sabemos que esto falla más con la escopeta de feria, como siempre decimos. Mercedes ha cambiado también el suelo, así que bueno, veremos qué es lo que acabamos viendo, pero según la propia Fórmula 1, Red Bull sería el coche más rápido, que nos sorprende, seguramente lo acabe siendo así que veremos si es suficiente para que Verstappen recorte la diferencia. McLaren aún así nada lejos, a una décima, sería la vez que más cerca ha estado un equipo de Red Bull en este circuito desde el comienzo de la era de efecto suelo. Luego tendríamos a Ferrari y Mercedes, los dos muy cerca.
lo cual haría que Leclerc pueda defenderse cuando se ha superado por los McLaren y los Red Bull, pero que Sainz no pueda adelantar. Luego tendríamos a Haas como el quinto equipo, muy cerca a Alpine y un pelín por detrás a Aston Martin, aunque también las configuraciones han cambiado, así que veremos qué tal acaban rindiendo. Williams, Sauber y RB serían los ritmos que la Fórmula 1 estima para esta carrera. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el resumen del Gran Premio de Bélgica.